que la Biblia etíope es la Biblia más antigua. De hecho, la copia más antigua de la Biblia etíope, que está completa desde Génesis hasta Apocalipsis, es del siglo XIV. Durante más de 1500 años, una Biblia permaneció oculta en un monasterio etíope, sin ser tocada por el resto del mundo. Dentro de ella hay una historia post-resurrección que falta en todos los demás evangelios que la mayoría de la gente conoce. No fue prohibida, debatida ni borrada públicamente, simplemente fue dejada atrás. Este es un raro manuscrito de la Biblia ortodoxa etíope, escrito a mano en el idioma litúrgico sagrado de Etiopía, el Ge'ez. Y una vez que ves lo que este libro preservó, la historia del cristianismo primitivo comienza a parecer mucho menos establecida. El antiguo evangelio etíope escondido en las montañas. Al norte de Etiopía, la tierra comienza a elevarse en largas crestas y colinas quebradas. El aire se vuelve más fresco, los caminos más ásperos y pequeñas granjas se aferran a las laderas. A un corto trayecto al este de la ciudad de Adwa, en una de estas colinas, hay un complejo de piedra que ha permanecido en pie por más de 1000 años. Este es el monasterio de Abba Garima, hogar de uno de los libros de evangelios más sorprendentes del mundo. Los monjes aquí rezan diariamente en antiguas iglesias de piedra mientras, a poca distancia, un antiguo libro de evangelios descansa detrás de gruesas paredes, envuelto, cerrado y custodiado. El área alrededor de Adwa se encuentra a poco más de 6000 pies sobre el nivel del mar. Las colinas alrededor del pueblo se extienden hacia la alta meseta de Tigray. Para las personas que viven al nivel del mar, solo caminar hasta el monasterio es suficiente para dejarlas sin aliento. Para los monjes, esa subida es solo parte de la vida diaria. Viven en un lugar que se siente lejos del mundo exterior, y esa distancia les ha ayudado a proteger lo que guardan. La tradición local dice que el monasterio fue fundado en el siglo VI por Abba Garima, uno de los 9 santos que vinieron del Mediterráneo oriental para predicar en el antiguo reino de Aksum. Las historias lo describen como un hombre santo con poderes curativos que provenía de un linaje real y se estableció en estas colinas. Él y los otros misioneros ayudaron a convertir a Aksum en un fuerte reino cristiano con sus propias iglesias, clero y libros sagrados. En esta versión de la historia, Abba Garima no solo fundó un monasterio, también dejó un libro de evangelios que sobreviviría a reyes, invasiones e imperios. Ese libro es lo que la gente ahora llama los Evangelios de Garima. El nombre suena como un solo volumen, pero en realidad se refiere a un pequeño grupo de manuscritos de evangelios estrechamente relacionados. Hoy, 3 libros manuscritos de este monasterio pertenecen a la misma familia, 2 códices evangélicos muy antiguos y uno posterior del período medieval. Los 2 volúmenes más antiguos se llaman a menudo Garima I y Garima II. Cada uno es un pesado bloque de páginas escritas a mano en Ge'ez, el antiguo idioma eclesiástico de Etiopía, y cada uno contiene los 4 evangelios estándar: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada página está escrita en pergamino, que es piel de animal raspada, pulida y cortada en hojas. En este caso, el pergamino proviene de cabras. Las páginas son gruesas y ligeramente amarillas, con un lado liso y un lado rugoso. Los libros fueron originalmente encuadernados con tablas de madera y cubiertas de metal rico, un estilo conocido como encuadernación de tesoro. Estas cubiertas a menudo incluyen plata u otros metales, y a veces llevan pequeñas cruces o diseños grabados. No están solo para proteger las páginas, envían un mensaje claro de que este es un objeto para honrar, no solo una herramienta para leer. Durante mucho tiempo, las personas fuera de Etiopía casi no tenían idea de cuán antiguos eran realmente estos libros. Algunos visitantes tempranos, en los años 1900, supusieron que eran de alrededor del siglo XI o posteriores. Otros pensaban que podrían ser cercanos al primer milenio. Los monjes mantenían su propia tradición, que decía que el propio Abba Garima escribió el libro del Evangelio en un solo día, y que Dios detuvo el sol en el cielo para que pudiera terminar antes del anochecer. Sonaba como una leyenda que nunca podría ser verificada. Eso cambió cuando finalmente se permitió a los académicos llevar pequeños fragmentos de pergamino suelto a un laboratorio en Oxford para datación por radiocarbono. Las pruebas sorprendieron a casi todos. Una muestra, tomada de una página ilustrada en Garima II, señaló una fecha entre principios del siglo IV y mediados del siglo VI. Otra muestra de una página decorada diferente se situó entre principios del siglo V y mediados del siglo VII. Trabajos posteriores apoyaron un rango similar. En términos simples, los manuscritos se sitúan ahora entre finales del siglo V y principios del siglo VII. Eso los hace tener alrededor de 1500 años de antigüedad y los coloca entre los primeros libros de evangelios ilustrados que se conservan en el mundo. Debido a esa datación, estos manuscritos pueden ser más antiguos que famosos libros de evangelios occidentales, como el libro de Duro o los evangelios del Lindisfarne, por varios siglos. Muestran que el arte del libro cristiano ya era fuerte en el mundo etíope y axumita en un momento en que partes de Europa todavía lidiaban con la desintegración del Imperio Romano. Los evangelios de Garima no son copias de libros europeos. Son evidencia de que este reino montañoso tenía su propio guión, su propio estilo de pintura y su propia manera de presentar la historia de Jesús. El interior de los libros es aún más impresionante. Garima I se abre con una larga serie de páginas decoradas conocidas como tablas de cánones.
Una tabla de cánones es un tipo de gráfico que alinea qué pasajes en un evangelio coinciden con pasajes en los otros. Están basadas en un sistema creado por un escritor cristiano temprano llamado Eusebio, y usualmente aparecen al frente de los libros de los evangelios. En los evangelios de Garima, estas tablas están enmarcadas por arcos pintados que parecen pequeños edificios con columnas delgadas y cimas curvas. Las formas reflejan la arquitectura de piedra del mundo cristiano oriental, pero los colores y patrones tienen un fuerte toque etíope. Garima 2 tiene su propio grupo de páginas decoradas, incluyendo retratos completos de los 4 evangelistas y un retrato adicional de Eusebio antes de sus tablas canónicas. En estas pinturas, Mateo, Lucas y Juan se muestran de frente en poses similares, mientras que Marcos se muestra de lado sentado en un trono de obispo vinculado a la iglesia en Alejandría. Rojos brillantes, amarillos intensos y verdes frescos llenan las páginas. También hay una página que muestra un edificio que puede ser el Templo de Salomón o una fuente de vida, con una escalera dibujada de una manera que no aparece en ningún otro lugar del arte cristiano. Incluso después de tantos siglos, los colores permanecen sorprendentemente vivos. Entre estas páginas decoradas, filas de letras negras y rojas llenan el pergamino. El texto está escrito en GS, utilizando la distintiva escritura etíope con sus caracteres unidos y angulares. Este era el idioma escrito del reino de Aksum en ese momento y todavía se utiliza en los servicios de la iglesia hoy en día. La disposición de las páginas, el orden de los libros y la forma en que se marcan los encabezados muestran una manera clara y estable de presentar los evangelios que debió haber estado en uso durante mucho tiempo antes de que se hicieran estas copias en particular. Un estudio cuidadoso de las páginas muestra que estos libros no eran piezas de museo. Fueron manejados, leídos y utilizados en el culto. Los estudiosos han encontrado notas posteriores escritas en los márgenes, pequeñas instrucciones en tinta roja que indican al lector cómo usar un pasaje en un servicio religioso, e incluso correcciones y reparaciones donde las páginas estaban dañadas y luego reparadas. Algunas de estas notas fueron escritas en una forma muy antigua de escritura, lo que sugiere que los manuscritos se mantuvieron en uso activo durante muchas generaciones antes de que alguien los considerara antigüedades frágiles. Durante siglos, casi todo esto permaneció desconocido fuera del monasterio. No se permitía la entrada de mujeres al área interna, y los hombres visitantes solo podían ver lo que los monjes decidían mostrar. A mediados del siglo XX, una visitante británica llamada Beatrice Plain vio brevemente algunas de las páginas iluminadas y supuso que el estilo parecía muy antiguo y tenía vínculos con Siria. Más tarde, un erudito francés, Jules Leroy, propuso una fecha alrededor del siglo XI, basándose en lo poco que pudo ver. Fue solo después de que se tomaron fotos en microfilm en la década de 1960, y más tarde comenzó el trabajo de conservación que los expertos externos realmente empezaron a comprender cuán antiguos e importantes eran estos libros. En la década de 2000, el Fondo del Patrimonio Etíope ayudó a lanzar un serio proyecto de conservación en Aba Garima. Conservadores como Lester Capon y Mark Winstanley viajaron al monasterio y trabajaron en condiciones muy básicas. Tuvieron que deshacer encuadernaciones dañadas, aplanar y limpiar páginas, y luego volver a encuadernar los libros para que pudieran abrirse de manera segura. En un momento, incluso usaron simples camillas funerarias como mesas improvisadas porque no había bancos de trabajo adecuados. Su trabajo ralentizó aún más la descomposición y permitió tomar mejores fotografías para el estudio, pero esa sensación de seguridad no duró. Cuando la guerra llegó a la región de Tigray, los monjes en Aba Garima supuestamente se apresuraron a esconder los libros del Evangelio en colinas y cuevas cercanas, temiendo que saqueadores o soldados pudieran llevárselos. Y este único conjunto de libros es solo una pequeña parte de lo que se guardaba en esas iglesias y monasterios de las tierras altas. Para entender realmente por qué este libro del Evangelio es tan importante, ayuda a alejarse de esta colina y mirar la Biblia etíope mucho más grande que creció a su alrededor. ¿Cómo Etiopía construyó una Biblia diferente? Cuando la mayoría de las personas hablan sobre la Biblia, generalmente piensan en el mismo conjunto de libros. En muchas iglesias, la Biblia significa 66 libros para la mayoría de los protestantes, o 73 libros para los católicos romanos. Tienes un cierto Antiguo Testamento, un cierto Nuevo Testamento, y se siente fijo y cerrado. En Etiopía, esa imagen básica es diferente. La Biblia utilizada por la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía es más grande, más antigua en algunas de sus formas, y se construye alrededor de un conjunto diferente de elecciones sobre lo que se considera texto sagrado. En la tradición etíope, el canon principal a menudo se describe como teniendo 81 libros. Eso incluye 46 libros en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo Testamento. Además de eso, hay un grupo más amplio de libros extraeclesiásticos que rodean el canon principal, como la ley de la Iglesia y textos de enseñanza que aún moldean el culto y la práctica. En pocas palabras, es un mundo escritural con más estantes de los que muchas personas están acostumbradas. El Antiguo Testamento es donde realmente se nota la diferencia. Junto a libros familiares como Génesis, Éxodo y los Salmos, la Biblia etíope conserva varias obras antiguas que desaparecieron de la mayoría de las Biblias occidentales. Uno de los más famosos es el libro de Enoc. Este es un largo trabajo judío que habla sobre ángeles que caen del cielo, gigantes que aparecen en la tierra, viajes a través de diferentes capas del cielo y escenas de juicio final. El texto completo sobrevive solo en el idioma ge'ez, en manuscritos etíopes, aunque partes de él existieron una vez en hebreo, arameo y griego. El libro de Enoc fue muy importante para algunos escritores cristianos tempranos. Una parte corta de él incluso se cita en la Carta de Judas del Nuevo Testamento, pero más tarde, los líderes de la Iglesia Occidental decidieron no incluirlo en sus Biblias oficiales.
En Etiopía, la historia fue al revés. Allí, Enoc fue copiado una y otra vez, tratado como escritura y leído en las iglesias durante más de 1000 años. Debido a eso, cualquiera que quiera estudiar este libro hoy depende mucho de las copias etíopes. Otro libro clave es Jubileos. Este libro relata los eventos de Génesis y parte de Éxodo con muchos detalles adicionales. Divide la historia humana en bloques de 49 años, llamados jubileos, y ofrece una visión mucho más estricta de la ley, la observancia del sábado, las reglas de pureza e incluso la forma en que se mide el tiempo. La mayor parte del texto completo de Jubileos también sobrevive en GS, nuevamente gracias a la Iglesia etíope. Fuera de Etiopía, generalmente se trata como una obra extra o apócrifa. Luego están los libros llamados Mecabian, a veces apodados los Macabeos etíopes. El nombre suena familiar, pero no son los mismos que los Macabeos griegos que se encuentran en las Biblias católicas y ortodoxas orientales. Los 3 libros de Mecabian cuentan sus propias historias de personas que se enfrentan a la adoración de ídolos, enfrentan a gobernantes crueles y permanecen leales a Dios en medio de la presión y las amenazas. Su enfoque no está en una revuelta judía conocida, sino en ejemplos morales, coraje y fe bajo prueba. El Antiguo Testamento también incluye obras que son casi desconocidas para muchos feligreses en otros lugares, como un libro llamado Paralipómenos de Jeremías, que añade historias relacionadas con el profeta Jeremías y otros escritos relacionados con la sabiduría, la historia y la adoración. Diferentes listas del canon etíope a veces organizan estos libros de maneras ligeramente diferentes, pero el punto principal es claro. Etiopía mantuvo un círculo más amplio de escritos judíos antiguos y cristianos primitivos, y los trató como parte de la misma biblioteca sagrada, no como lecturas secundarias. El Nuevo Testamento, utilizado en las Biblias etíopes impresas, tiene los mismos 27 libros que la mayoría de la gente conoce: 4 evangelios, Hechos, las cartas y Apocalipsis. Alrededor de eso, la tradición etíope más amplia también utiliza varios libros de leyes eclesiásticas y enseñanza. Estos incluyen 4 obras conocidas como los Sinodos, 2 libros del Pacto, una colección llamada El Clemente Etíope y un texto conocido como la Didascalia. Estos libros establecen reglas para obispos y sacerdotes, consejos sobre el culto y orientación para la vida cristiana diaria. Funcionan casi como un manual de la iglesia primitiva que se encuentra junto al Nuevo Testamento. Todo esto está escrito en GS. Las primeras traducciones de libros bíblicos al ge'ez se remontan al menos al siglo V o VI, lo que convierte a esta en una de las tradiciones de traducción de la Biblia más antiguas y continuas del mundo. Debido a que las traducciones al ge'ez se realizaron temprano, a veces fijan una forma del texto que es más antigua que las copias griegas o latinas que más tarde se convirtieron en estándar en Europa. Esa es una gran razón por la que a los estudiosos les importan tanto los manuscritos etíopes. Cuando comparan una versión en ge'ez con una versión griega o latina posterior y ven una diferencia, puede señalar una forma más antigua en que se contó la historia, o un detalle diferente que se perdió en otro lugar. La tinta utilizada para escribir estos libros generalmente se hacía de hollín mezclado con líquidos como agua y goma de árboles de acacia, y a veces con otros materiales naturales. El texto suele estar escrito en tinta negra con encabezados, nombres y palabras sagradas resaltadas en rojo. Copiar un libro no se trataba como un simple trabajo de oficina. En muchos monasterios, los escribas se entrenaban durante años para aprender la escritura y el diseño. Algunas narraciones los describen ayunando o rezando durante el trabajo. Cada trazo de la pluma se veía tanto como escritura como adoración. Incluso ahora, proyectos en lugares como Addis Abeba todavía enseñan a las personas a hacer pergamino, moler tinta y copiar textos en ge'ez a mano, manteniendo viva la artesanía en el siglo XXI. Una vez que ves cuánto material extra sigue vivo en esta tradición, surge una pregunta más clara. Si Etiopía preservó tantos libros y lecturas tempranas, ¿qué pasó con algunas de las historias sobre lo que Jesús dijo e hizo después de resucitar que la mayoría de la gente nunca escucha? Las historias de la resurrección que Etiopía preservó. La mayoría de las personas escuchan la historia de Pascua en una versión muy corta. Las mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío, oyen que Jesús ha resucitado, y antes de que te des cuenta, la historia se termina. El evangelio más corto, el evangelio de Marcos, es el que realmente lleva esto al límite. En las copias griegas más antiguas de Marcos que tenemos, grandes libros manuscritos llamados Codex Vaticanus y Codex Sinaiticus del siglo IV, la historia se detiene en el capítulo 16, versículo 8. A las mujeres se les dice que informen a los discípulos, y luego huyen asustadas y no dicen nada a nadie porque están aterrorizadas. Las copias griegas posteriores hacen algo diferente. En muchas de ellas, después de esa huida temerosa del sepulcro, hay un final más largo, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. En ese final, Jesús se aparece a María Magdalena, luego a 2 seguidores en el camino, y después al grupo de discípulos. Habla sobre predicar al mundo entero, sobre la fe y la incredulidad, y sobre las señales que seguirán a las personas que confían en él. El mismo capítulo, en algunos otros manuscritos antiguos, también tiene un cierre mucho más corto, solo unas pocas líneas que dicen que las mujeres finalmente contaron a los discípulos y que el mensaje de salvación se difundió. Esa división ha molestado a la gente durante mucho tiempo. Algunos investigadores piensan que Marcos quiso detenerse en el miedo y el silencio, para dejar el final abierto y contundente.
Otros piensan que se perdió una última página y que los cristianos posteriores intentaron llenar el vacío, añadiendo lo que sabían de otros evangelios y de las enseñanzas de la iglesia. De cualquier manera, la pregunta queda en el aire. ¿Qué leían realmente los primeros cristianos cuando llegaban al final de Marcos? Cuando los estudiosos comenzaron a examinar de cerca las copias etíopes del Nuevo Testamento, el panorama se volvió aún más interesante. El Evangelio de Marcos fue traducido al ge'ez hace muchos siglos a partir de fuentes griegas que ya se usaban cuando el cristianismo aún era joven en esa región. Cuando los expertos modernos revisaron esos manuscritos en ge'ez, incluidos copias muy antiguas estudiadas en detalle a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, encontraron algo sorprendente. Cada copia etíope completa de Marcos que pudieron revisar continúa más allá del versículo 8 e incluye el final más largo donde Jesús aparece a sus seguidores. En docenas de esos manuscritos, la historia no solo salta del miedo en la tumba al final largo. Las mujeres huyen en el versículo 8. Luego hay un cierre más corto que dice que el mensaje comenzó a difundirse. Y solo después de eso, se obtiene el final completo más largo con las apariciones y el envío de los discípulos. Eso muestra que las personas que copiaron estos libros en Etiopía no estaban tratando de elegir entre finales. Estaban haciendo su mejor esfuerzo para transmitir todo lo que habían recibido. Copiaron el miedo y el silencio. Copiaron el resumen corto y copiaron la escena larga donde el Jesús resucitado habla y envía. Muy temprano, los libros del Evangelio etíope, como los famosos manuscritos de Garima, siguen este mismo patrón y llevan el final más largo de Marcos después del versículo 8. Eso no le da un final completamente nuevo a Marcos. Hace algo diferente. Muestra que en el mundo que dio forma a la Biblia etíope, los cristianos ya estaban leyendo Marcos con esos versículos adicionales de la resurrección en su lugar. Para ellos, la historia no terminaba con mujeres asustadas huyendo. Continuaba con encuentros, mandatos y promesas del Jesús resucitado. Pero en Etiopía, la historia después de la resurrección no vivía solo dentro de los 4 evangelios. También vivía en otros escritos cristianos tempranos que la mayoría de las iglesias más tarde abandonaron u olvidaron. Uno de los ejemplos más claros es una obra llamada La Epístola de los Apóstoles. A pesar del nombre, no es una carta normal. Es un texto cristiano del siglo II que cuenta la historia de la vida de Jesús y luego se convierte en una larga conversación entre el Jesús resucitado y sus seguidores. Está enmarcado como un mensaje de los 11 apóstoles restantes a las iglesias, pero la mayor parte es una sesión de preguntas y respuestas donde le preguntan al Jesús resucitado sobre la fe, el juicio y el futuro. Este escrito fue compuesto primero en griego, luego traducido a otros idiomas, y después desapareció de la vista durante muchos siglos. A finales del siglo XIX apareció una copia dañada en el idioma copto en Egipto. Solo a principios de 1900 los eruditos publicaron un texto completo basado en una versión completa en ge'ez encontrada en Etiopía. En otras palabras, el único lugar donde todo sobrevivió de principio a fin fue dentro de la tradición manuscrita etíope, que muestra realmente la epístola de los apóstoles. Coloca a los apóstoles con Jesús después de la resurrección, pero antes de la ascensión final al cielo. Les muestra que todavía está en un cuerpo real, no solo un fantasma. Habla sobre su nacimiento, su sufrimiento y su resurrección de entre los muertos. Luego les advierte que aparecerán falsos maestros que intentarán distorsionar el mensaje con ideas secretas y conocimiento privado. Les dice que sus seguidores enfrentarán persecución, que habrá pruebas y problemas y que él regresará como juez. Otra obra antigua vinculada al mismo mundo se llama a menudo El libro de la resurrección de Jesucristo por Bartolomé el Apóstol. Sobrevive en copto y etiópico y a veces se agrupa bajo la etiqueta Evangelio de Bartolomé. Este texto también gira en torno a los días después de la crucifixión y la resurrección. En él, el Jesús resucitado revela a los apóstoles lo que sucedió cuando descendió al reino de los muertos, cómo rompió el poder de las fuerzas oscuras y lo que eso significa para el destino de las almas. Está lleno de preguntas de los discípulos y respuestas detalladas sobre lugares invisibles y el juicio. Esto no es parte de los 4 evangelios regulares y nunca fue ampliamente utilizado en las iglesias occidentales. Pero en los círculos donde se leía, incluida la tradición etíope, añadió aún más detalles al tiempo entre la cruz y la despedida final. Los cristianos etíopes también conservaron una historia de la pasión en ge'ez que apenas sobrevivió en otros lugares, conocida como el Libro del Gallo o el Libro del Gallo. Es una narrativa de los últimos días de la vida de Jesús, escrita en la antigüedad tardía que aún se copiaba y usaba en el culto etíope posterior. Recuenta la historia de la traición, el arresto y la crucifixión juntando piezas de los 4 evangelios y añadiendo nuevas escenas. En un pasaje famoso, Jesús devuelve a la vida a un gallo asado y lo envía a espiar a Judas cuando está planeando la traición. El ave regresa y cuenta lo que ha visto. Junto a todo esto se encuentra una gran colección conocida como Los Milagros de Jesús, o Diameree Ayasuse en ge'ez. Fue traducida al etiópico desde el árabe en el siglo XIV y reúne muchas historias de las acciones de Jesús, desde el anuncio de su nacimiento hasta eventos posteriores relacionados con su madre, María. Diferentes manuscritos incluyen diferentes conjuntos de historias, pero muchas de ellas se leían en días de fiesta y durante servicios especiales. En esta colección, Jesús siempre está moviéndose, sanando, enseñando y actuando en nombre de sus seguidores, incluso después de su resurrección. Amplía el sentido de su obra más allá de las breves escenas que muchos feligreses conocen de una lectura normal de domingo.
Todo esto sobrevivió porque la gente en Etiopía siguió copiando y leyendo estos textos cuando otras comunidades dejaron de hacerlo. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.